Vamos a conversar un poco acerca de las consideraciones básicas que debe tomar en cuenta el ingeniero electricista cuando va a diseñar un sistema de distribución industrial, ¿no? Cuando lo, lo vaya a ampliar o cuando vaya a hacer una auditoría. En este video vamos a hablar un poco de los criterios de diseño de ampliación. Estos fueron tomados del libro rojo de la IEEE. Y al final vamos a hablar, bueno, un plan guía cuando se va a hacer el estudio del sistema industrial. Y no lo coloqué aquí. Y vamos a nombrar los tipos de sistemas de distribución industrial que están, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Normalizados, y cuáles son los casos que nos vamos a conseguir aquí en Venezuela. Primero, ¿por qué se debe tener o cuál es la importancia de una buena planificación? A pesar de que en un sistema industrial se conjugan varias disciplinas, o sea, interdisciplinario, el funcionamiento de la planta gira alrededor del sistema eléctrico, porque ya no estamos en el siglo XV, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema eléctrico, la planta va a funcionar mejor. Es más, para donde vamos hoy en día, que estamos hablando ya de inteligencia artificial, entonces, eh, el, y de comunicaciones, ¿no? El sistema eléctrico es vital. Ahora, ¿cómo se diseña el sistema eléctrico? ¿Cómo debe estar diseñado? Simplemente que cumpla las necesidades de la planta. Hay gente que exagera y complica. No. Con que cumpla con las necesidades de la planta, ya es suficientemente bueno. Vamos, ahora para que se logre esto, se deben establecer unos criterios de diseño y ampliación, que son los que vamos a nombrar. ¿Cuáles son? El primer criterio es el de seguridad. Y ese de seguridad lo dividimos en seguridad en cuanto a la preservación de la propiedad o seguridad en cuanto a la preservación del personal. Cuando hablamos de propiedad, la propiedad material, pues. Entonces, para lograr este primer requerimiento, se debe, número uno, consultar normativas. El Código Eléctrico Nacional, lamentablemente, él habla muy poco de media tensión. Él habla más que todo de tensión de canalizaciones, pues, menos de 1000 voltios, sin nombrar otras tensiones. Lo que quiero decir ahí es que, además el Código Eléctrico Nacional, nos tenemos que ir a otra. A la hora de la seguridad se deben considerar otros factores, tales como el mal uso y abuso de equipos, y siempre cuando se diseña o se trabaja con áreas peligrosas, áreas explosivas, entonces es recomendable consultar a personal con experiencia. Eso no se debe descartar nunca. Ahora, en cuanto a la seguridad sobre las personas, eh, tenemos que ser cuidadosos, o las personas deben estar protegidas por medio de un sistema industrial adecuado, de que no haya contactos accidentales con partes vivas, que se produzcan arc flash, lo que son los arc flash, fallas que puedan ocasionar incendios y, o explosiones causadas por electricidad. O sea que el sistema debe estar protegido para todo eso.
el siguiente punto se llama flexibilidad. Los sistemas industriales tienen que ser flexibles. Cuando hablamos de flexibilidad, es que el sistema tiene que estar preparado para crecer desde el punto de vista eh, de carga, de desarrollo de nuevas tecnologías. Debe estar preparado para cambios. A lo mejor no es que se va a desarrollar nada, sino que se va a cambiar un área por otra. Entonces, normalmente sí, esto tiene que ser así. La gente normalmente, uno piensa, ¿no? Que con que se diseñe el sistema, y está bien, como yo dije hace rato, debe cumplir con los requerimientos de la industria, ¿verdad? Pero ustedes deben estar claros de que está bien, cumple con los requerimientos, pero se le debe dar eh, espacio o se debe pensar en la reserva. Eso es una cosa. ¿Qué significa reserva? Que deben dejarse áreas, eh, materiales, para cuando el sistema crezca. Además, claro, no es tan fácil, ¿no? Pero si se va, después que se diseña, uno debe pensar en qué pasa si se quiere cambiar, por decirles algo, voy a dar un ejemplo. Supóngase que tengo eh, una derivación, una, un alimentador eléctrico, entonces a un nivel de tensión. Entonces, cuando llega el diseño, yo pudiera pensar, ajá, pero si más adelante se va a cambiar este alimentador, se van a cambiar los equipos, se van a cambiar las protecciones. Entonces, el sistema tiene que ser flexible y se debe indicar cómo se van a hacer esos cambios después, sin saber cuáles van a ser. Pero usted tiene que darle la posibilidad a- al usuario de que pueda hacer esos cambios de forma cómoda. Si no se hace eso, entonces tarde o temprano el sistema en algún momento va, ya sea porque los equipos se hagan obsoletos, y acuérdense que todos los equipos tienen una vida útil, ya sea porque los equipos se hagan obsoletos y se tengan que cambiar, o ya sea que por alguna razón el sistema creció y tenga que mejorarse, tenga que expandirse, pues sea por lo que sea, si no se pensó en eso antes, entonces viene la pesadilla para la persona, para los ingenieros que tengan que estudiarlo de nuevo. Que entonces hay que hacer cambios sobre el sistema que ya está, que no fue pensado y en verdad que es engorroso y desagradable, pues. Y a veces hay que interrumpir procesos cuando, si se hubiese pensado mejor, esos procesos o esos cambios se podían hacer sin, sin intervenir en la producción. Eso lo vamos a ver al final cuando veamos los sistemas de distribución comunes. Entonces, una premisa es que los sobrediseños, o sea, un sistema muy complicado, o un subdiseño, que es un sistema relajado, que no se pensó, son perjudiciales y antieconómicos. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere en un sistema eléctrico a la continuidad del servicio eléctrico. O sea, un sistema es eléctricamente confiable mientras menos interrupciones tenga en su servicio eléctrico. Entonces, en los sistemas industriales, dependiendo del proceso, el sistema debe ser más confiable o no. En inglés se usa la palabra reliability. Confiability en inglés es otra cosa. Cuando vayan a la literatura, reliability es sinónimo de confiabilidad para nosotros, pues. No hay menos interrupciones, más reliability. Ahora, ¿cómo hago el sistema más confiable? Bueno, uno con la generación, otra es con la distribución, cómo está distribuida los conductores, y tres, con las protecciones. Generación. ¿Se justifica la generación propia? Bueno, se debería llevar un registro de las fallas
de la red de alimentación al sistema industrial, y ahí uno dice si es justificable o no. En el caso de Venezuela, esta, esta pregunta en este momento histórico daría risa, pues obviamente, obviamente ahorita está totalmente justificada la generación propia. O sea, empresa o sistema industrial que no tenga generación propia está muerto, pues. Entonces, en nuestro caso, venezolano, este punto de no, inmediatamente se recomendaría generación propia, sin hacer nada de esto. Pero no siempre es así, y entonces, en algún momento que el sistema esté mejor o que sea un sistema industrial de otro país, uno tiene que primero estudiar el sistema eléctrico exterior para poder tomar la decisión si se necesita esa generación o no. Ahora, ¿qué pasa si hay fallas? Porque siempre van a haber fallas eléctricas, siempre. Eso no se puede evitar. Entonces, es posible que después de una falla se interrumpa el proceso o algún proceso. Eso depende que es una fábrica de tela, ¿ah? Una fábrica de productos químicos. O sea, depende del proceso, se responde esta pregunta. Mientras más importante sea el proceso, menos tolerables son las fallas. Entonces, más complicado y más costoso va a ser el sistema de distribución para lograr la confiabilidad. Ahora, el sistema industrial o sistema eléctrico debe tener un sistema de protección, que son las que van a actuar cuando ocurre la falla. Ese sistema de protecciones debe ser selectivo. ¿Qué significa eso? Que cuando ocurre una falla, las protecciones deben despejar o tratar de despejar solamente la zona donde ocurrió la falla y dejar que el resto del sistema quede operando normalmente. Eso se le llama confiabilidad. Otros puntos. Simplicidad. Las operaciones que realice en el sistema eléctrico deben ser simples. O sea que el sistema debe realizar la operación de la forma más simple posible, evitando complicaciones y peligros para el usuario. Flexibilidad, ya lo hablamos hace rato. Inversión, bueno, el costo de la inversión en la parte de electricidad es entre 2 y 7% del total de la inversión industrial. No, la gente busca disminuir estos números, eh, no instalando algunas protecciones algunas o algún equipamiento, trayendo consigo inseguridad. Eso no se debe hacer. En cuanto a las labores de mantenimiento, hay, hay que considerar en el desarrollo del sistema eléctrico si hay cargas especiales o no. Si hay cargas especiales, entonces el sistema debe estar diseñado para darle continuidad a esas cargas. O sea, se va a hacer mantenimiento, pero la carga se debe mantenerse operando. Se hace mantenimientos preventivos y correctivos. Hoy en día, o sea, es más costoso, pero es mejor aún los mantenimientos predictivos. El sistema, eh, esto lo puede exigir el ingeniero eléctrico, ¿no? Que deben haber áreas limpias e iluminadas, de manera tal de que a la hora de sacar un equipo, eh, el equipo se le puede hacer el mantenimiento de forma adecuada, además de que las áreas deben ser áreas amplias. O sea, deben haber espacios cerca de los equipos eléctricos, me refiero, limpios, iluminados y amplios para poder hacer el mantenimiento de forma adecuada. Lo que pasa es que esos espacios no los diseña el ingeniero electricista, pero eso se debe exigir. Otra cosa que hay que considerar a la hora de diseñar el sistema eléctrico, el, cómo va a ser la regulación de voltaje, si va a ser muy exigente o no, si no se pueden, si, si el voltaje debe ser prácticamente constante, entonces eso va a influir en la selección de los conductores,
Deben haber puntos de accesibilidad a la conexión de equipos, accesibilidad a equipos. Ya hablamos de la modernización y expansión. Obviamente, en el diseño hay que conocer la capacidad de los equipos y la red. Eso va a influir en la selección de equipamiento. Se debe conocer cuál es la operación del sistema. Ahí hay que hablar con las personas de la empresa. Y entonces, cómo uno decide cómo va a ser el sistema de protección. Vamos a hablar un poco del plan guía o lo que se debe considerar para diseñar un sistema de distribución. Pero esto también aplica cuando uno hace un rediseño o inclusive una auditoría, algún cambio. Primero, hay que adquirir conocimiento del proceso. Entonces uno debería entrevistarse con las personas de producción. Hay que coordinar entre el diseño del proceso y el eléctrico, cómo es la seguridad. Y normalmente una de las personas que saben más increíblemente, ¿no? del proceso son las personas de mantenimiento. Entonces hay que entrevistarse también con ellos. Lo primero que se debe hacer es estimar, después de eso, ¿no? Ya yo conozco el proceso, entonces estimamos la demanda, cuánto es el consumo, pues. Con entrevistas y para que conseguir información sobre equipo, pero a veces ni siquiera eso es suficiente, ¿no? Entonces hay que comparar. Hay equipos difíciles de saber cuánto es su consumo, entonces hay que comparar o buscarse cargas parecidas en algún otro sitio. La YAO, que recién la YAO, que simplemente es un plano donde se colocan de la forma más sencilla posible, con cuadrados, ¿verdad? Los tipos de carga y su consumo. A veces se coloca cómo están conectadas entre sí, pero lo más importante es colocar las cargas y cuánta potencia consumen, factor de potencia, dónde están ubicadas, y con eso tenemos una gran idea. Después que, claro, aquí decimos el diseño se realiza partiendo de la carga, porque una vez que uno conoce la carga, entonces se va hacia atrás, pues entonces ya puede conocer cómo son los motores, los conductores, hablamos de diseño. Si ya el sistema está diseñado, bueno, ya conocemos la carga, entonces podemos ver cuál es el consumo de los motores, porque no siempre es posible medir. La iluminación se estudia de forma independiente, o sea que normalmente la iluminación va alimentada y es independiente al resto de la carga. Ese es el deber ser. Ahora, hay dos tipos de generación, externa o propia. Si la alimentación va a ser externa, entonces hay que ver, esto se le exige en este caso, a la empresa distribuidora de electricidad, cuál es su capacidad, qué tipo de servicio, tensión. Hay que ver cómo es la estabilidad de la tensión, ya eso se responde solo para nosotros. Cuál es la capacidad de cortocircuito o la capacidad del sistema de alimentación, cuánto cobran y cuál es su método de aterramiento. Esto lo vamos a ver, lo vamos a entender cuando veamos fallas, eh, cómo están conectados los transformadores y si hay una conexión a tierra o no. Esto es para fallas monofásicas. Aquí, si la generación es propia, esta etiqueta acá es que se me olvidó colocar una imagen, pero bueno, ya el mal está hecho. Ajá. Si la alimentación es propia, entonces carga de los generadores, cuál va a ser la carga, cuál va a ser la tensión. Hay que comparar. Todo esto se debe especificar. Sistema de protección, medición, todo el generador. Cómo es su regulación de tensión, cómo se sincroniza, aterramiento, y esto es vital. Hay que saber cuáles son los motores más grandes que se van a arrancar, porque puede ser que si yo no considero esto, cojo un generador y cuando arranca ese motor la tensión se pierde.
Vamos a hablar ahorita de los tipos de sistemas de distribución. Los sistemas de distribución más usados son radial simple expandido, primario selectivo, primario en anillo, secundario selectivo distribuido y secundario mallado. Yo le voy a aplicar a ustedes los dos más fáciles, que es radial simple y radial simple expandido, pero que son los que se usan aquí en Venezuela. Y ustedes de tarea, por equipo, me van a mandar una explicación del resto de los sistemas. ¿Ok? Ok, ¿qué es sistema radial simple? Ya vamos a poner aquí. Por aquí viene lo que es la alimentación de la red. Aquí tengo un, una barra a la cual voy a tener conectadas cargas. Aquí están las cargas, ¿ok? Vamos a acordarnos aquí la simbología. Aquí tengo un interruptor de aire, unos seccionadores para abrir o cerrar el interruptor. Y entonces, vean que hay dos seccionadores. ¿Por qué dos seccionadores? Supóngase que yo le quiero hacer mantenimiento a, al seccionador. Eso se le hace mantenimiento. Entonces yo además de conectar la carga, desconecto de la red. Desconecto la red de manera de que no haya tensión y le puedo hacer mantenimiento tranquilamente. De ahí viene porque tengo dos seccionadores. Si yo le quisiera hacer mantenimiento transformador, entonces tendría que abrir el seccionador y le hago mantenimiento al transformador. Aquí tengo... Ahora, ¿cuál es el problema de él, no? De este sistema? Que cada vez que yo quiera hacer mantenimiento sobre este alimentador, algún equipo este alimentador, debo abrir el seccionador. Otra cosa que quiero explicar es cómo se abre el seccionador o cómo se hace esto. Si aquí hay carga, aquí hay una carga que está operando el sistema, y yo quiero hacer un mantenimiento, ok, voy a abrir aquí, pero antes de abrir aquí, primero abro el interruptor. Se abre el interruptor, que es este aparato, porque los interruptores están diseñados para interrumpir corrientes. Una vez que se abre el interruptor, entonces ahora yo abro el seccionador. El seccionador se usa para seccionar, para separar un circuito, una parte de un circuito de otro. Entonces abro el interruptor y luego abro el seccionador. Ok, ese es el procedimiento. Una vez que yo hice mi proceso, entonces cierro el seccionador y luego cierro el interruptor. Ese es el procedimiento. La cosa es que cada vez que yo quiera hacer mantenimiento, pierdo la carga pierde energía. Entonces, este sistema radial, llamado sistema radial simple, se usa para plantas pequeñas, su confiabilidad es baja. ¿Por qué es baja? Porque cada vez que hay por ejemplo, cada vez que hay una falla aquí, actúa el interruptor y, y la carga queda sin energía. Es más económico, inversión baja. Esto de no hay duplicación de equipos se refiere a que hay un solo transformador, un solo interruptor, ¿ok? Y cada vez que se vaya ese mantenimiento, bueno, lo que acabo de explicar ahorita. Sistema radial expandido. Lo que se hace aquí es que la carga se divide, ¿ve? O sea, la carga se separa. Carga aquí, carga aquí, carga aquí. Y cada carga es alimentada por un sistema radial simple que vimos anteriormente. Entonces yo tengo varias opciones. Por ejemplo, si yo hago mantenimiento a esta zona, este,
Si yo le hago mantenimiento a esta zona, ok, pierdo una parte de la carga, pero me queda en esta. Igual si hago mantenimiento por aquí, si hago mantenimiento por acá. Hay opciones de este sistema mejorarlo aún más, que es colocar aquí, entre esta barra y esta, voy a colocar un interruptor aquí, lo que se llama un acoplador, pues. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga muy importante y necesito hacer mantenimiento, ok, puedo interrumpir aquí, pero primero cierro este acoplador. Y entonces, al yo interrumpir o abrir este sistema, la energía eléctrica, el flujo de energía eléctrica, vendría por este camino, y aquí alimentaría la carga que yo... Pero todo va a depender del transformador, porque entonces el transformador aquí debe alimentar esta carga y debe alimentar esta. Si no, no es que toda la carga es importante, sino un motor o algo así, bueno, sacrifico pues para los otros para no sobrecargar el transformador. Es una opción. Si el sistema solamente va a operar de esa manera cuando se hace mantenimiento, entonces después que se hizo mantenimiento se abre aquí. Pero el peligro aquí es que si por ejemplo hay una falla, un corto, entonces aquí actúan las protecciones y el motor importante que tenga en esta zona lo perdería, pues. Entonces, bueno, eso es lo que habría que estudiar. Por la cosa que lo más importante es que yo tengo un sistema que es más confiable que el anterior, pues, en el sentido de que no voy a perder el sistema completo cada vez que haga mantenimiento. Ahora, supóngase que el sistema es muy grande, o sea, que las cargas están separadas una de la otra, entonces estamos hablando de distancia de kilómetros, por decirles algo. Entonces, las cargas se concentran y lo que se tiene una subestación, unos transformadores cerca de la carga, otros cerca de las otras cargas, otros cerca de las otras cargas. Entonces, aquí voy a tener subestaciones cerca de los centros de carga. Eso va a hacer que los circuitos de alimentación secundaria, que son estas, van a estar más cerca de la carga y los conductores van a ser de menor longitud. Bueno, entonces queda de parte de ustedes explicar el resto de los sistemas de distribución. Gracias.